Acá te voy a agregar una lámina más, ¿ya? Porque necesito una lámina para tener espacio. Mira, vamos a poner esto acá. Vamos a agregarle una laminita más acá de conceptos para agregarte unos detalles interesantones. Mira. A ver, vamos a ver, le agregamos una diapo más. Si tú entiendes estos valores, ya puedes entenderme la fisiopatología de la respiración, ¿ya? Y con fisiopatología, y ahí nos vamos a quedar. Mira, cuando a ti te hablen de hipoxemia, quiere decir que la presión arterial de oxígeno es menor de 80. Ya tú más o menos te ubicaste con el tema de presión arterial de oxígeno, ¿sí? Menos de 60 es insuficiencia respiratoria, entonces no va. Hipoxemia, doctor, menos de 80. Perfecto. Que esto más o menos equivale a tu saturación de oxígeno menor de 94, que es paciente COVID, por ejemplo, ¿no? Para que lo tengas presente, ¿ya? Quiero que me interpretes bien toda esta parte. Tú eres el médico de la familia, tú estás viendo pacientes, así que tienes que saber. Siempre en el AGA, la primera variable que uno ve es la presión arterial de oxígeno. Ya la tienes acá. Perfecto. Primera variable tomada, doctor. Sí, confirmo que hay hipoxemia. Correcto. Sí, después, porque hay 5 mecanismos de la hipoxemia, 5 mecanismos. Vamos a ver los 5 mecanismos. Doctor, hasta ahorita puedo definir algo, nada. Solo te dicen que es hipoxemia. No puedes darle el nombre y apellido, nada. Perfecto. Doctor, siguiente paso. Después de que tú confirmes que un pata tiene hipoxemia, tú tienes que valorar la presión arterial de CO2. Segundo paso, presión arterial de CO2. O sea, tienes que tener 2 datos para recién lanzarte. Y eso está en el AGA también, ¿no? Presión arterial de CO2. Perfecto. Doctor, ¿puedo decir qué tipo de hipoxemia es? Nada, hermano, nada. Tienes 2 valores nomás. Pero ya con esto puedes más o menos trabajar tu esquema. ¿Por qué? Porque tú puedes encontrarte un paciente que tiene hipoxemia, ¿ok? Pero, ¿qué ocurre con el CO2? Puede ser que esté elevado, ¿ok? O puede ser que esté normal. Ah, interesante. O sea, puede estar elevado o puede estar normal. Sí, claro que sí. Oye, doctor, o sea, acá se forman 2 grandes patologías. Así es. ¿Qué patologías? Para eso dependes una tercera variable que te he explicado. El gradiente. Y eso también te lo delaga, el gradiente alveolo arterial. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el gradiente va a aparecer aquí. Tercera variable. El gradiente puede estar normal o puede estar aumentado. Acá también puede estar normal o puede estar aumentado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el CO2 se divide a la hipoxemia en 2 grupos. Y cada grupo va a dividir y va a ver si está normal o está aumentado el gradiente. Recién con estas 3 variables, muchachos, ustedes pueden descifrar con exactitud los mecanismos de la hipoxemia. O sea, ahí está el secreto. Ahí está el secreto de que ustedes interpreten bien un examen de laboratorio hoy día. Por ejemplo, paciente que me viene con hipoxemia, ¿ok? Con un CO2 normal y un gradiente normal, ¿a qué mecanismo de hipoxemia se debe esto? A un mecanismo que se llama disminución del FiO2 ambiental. Si tú te vas a la altura de, ¿cómo se llama? Huaraz, te vas a Machu Picchu, Huancayo, tú puedes ser, ¿no? Me digo, doctor, tiene poco oxígeno el pata, tiene poco oxígeno el maldito. ¿A qué se deberá, doctor? Está enfermo, pero yo lo veo sano. Es que no tiene poco oxígeno, pero hermano, es el ambiente. ¿Cómo está su CO2? Su CO2, doctor, está normal, ¿no? ¿Cómo está su gradiente? Está normal, doctor. Claro, pero hermano, o sea,
no te confías solo en el oxígeno. Puede ser el ambiente que lo tiene bajo. Entonces acá tienes el primer mecanismo fisiopatológico de la hipoxemia. Ah, así se interpreta esa vaina, doctor. Así se interpreta, hermano. Otra. Oye, doctor, el pata lo han dopado, lo han pepeado. Se ha ido de farra y lo han pepeado. ¿Así? Sí. Está fregado. ¿Qué ha ocurrido? El pata, doctor, su oxígeno está bajo, ha entrado, le han hecho un AGA, está en hipoxemia. Su CO2 está alto. Pero su gradiente está normal. Ah, CO2 alto con gradiente normal quiere decir que el tema es de regulación de la respiración. El pata está sedado. O sea, situaciones de sedación, situaciones de trastornos del sensorio, podrían ir de la mano con esto. Y hay otro mecanismo de la hipoxemia que tiene que ver con esto. ¿Sí? La famosa hipoventilación extrapulmonar. Hipoventilación extrapulmonar. Por ejemplo, un paciente con miastenia gravis podría estar aquí. ¿Por qué? Porque no depende del pulmón, sino de la caja torácica, del control de la caja torácica. Podemos estar hablando de, a ver, cuando alguien les diga a ustedes de insuficiencia respiratoria tipo 2, por ejemplo, más adelante, ¿no? ¿A qué se refieren? Que el tema es ventilatorio, es de caja. El pulmón no se mueve. Lo que se mueve es la caja y el pulmón sigue, porque está pegado el pulmón con la caja torácica prácticamente. Por eso la presión pleural es negativa. ¿Y qué cosa es la caja torácica? Claro, doctor, el Guillain-Barré también. ¿Por qué? Porque la caja torácica, miren, las enfermedades que elevan el CO2 son las de caja, mira. Tienes la jaula torácica, tienes músculos, ¿no? ¿Qué más tienes? Tienes huesos, tienes diafragmas. O sea, si hay una alteración del frénico, también puedes tener alteración. ¿Qué más tienes? Tienes uniones neuromusculares, nervios que se unen con músculo. Así que si tuvieras una enfermedad, ahí también podría alterar la caja. Tienes un nervio periférico, el Guillain-Barré. Si tienes una enfermedad de nervio periférico, también altera la caja. El nervio, ¿dónde entra? La médula. Si tienes una alteración a nivel medular, también altera la caja. La médula, ¿dónde va? Al centro respiratorio. Si tienes una alteración a nivel del tronco encefálico, también altera la caja. O sea, mira cuántas miles de enfermedades: tronco encefálico, médula, nervio periférico, unión neuromuscular, músculo intercostal, huesos, problemas de las costillas en general, de todas las partes de las condritis, patología del diafragma. Toda esa vaina es caja. Toda esa gente te puede hacer esto, te aumenta el CO2, porque es un patrón ventilatorio. ¿Ok? Carlos me pregunta la respiración paradójica. La respiración paradójica se da cuando hay alteraciones diafragmáticas. O sea que en vez de, o cuando hay un trauma, cuando hay un famoso bolet costal, donde hay trazo de fractura doble en 3 costillas o más juntas. Eso se llama bolet costal, que eso lo vemos en cardiovascular en fase 2. Bolet costal. Ahí ocurre la respiración paradójica. Respiración paradójica es que cuando tú inspiras, tu caja torácica no se expande. Ya, acá es al revés. Tú inspiras y la vaina se mete. Y cuando tú botas el aire, la caja no se contrae, ya, acá se expande. O sea, es lo contrario. Eso ocurre mucho en el bolet costal. Y también ocurre en las parálisis diafragmáticas. ¿Ok? O sea, miren la cantidad. Claro, la intoxicación por sulfato de magnesio también te puede dar. O sea, todo eso, alucinen la gran cantidad de cosas que pueden encontrar ustedes en las patologías ventilatorias. Todo eso está aquí. Todo eso está aquí. Trastornos, entonces, hipoventilación extrapulmonar, le digo. Porque no depende del pulmón, depende de la caja. Claro, el tórax inestable está en el bolet costal. Es el representante aquí. ¿Sí? Por eso que a un tórax inestable, Mauricio, ¿qué es lo primero que se le hace? Intubación. Apenas tuvieras un pata con tórax inestable, que es diagnosticar el bolet costal metido en el tórax inestable, tú automáticamente tienes que intubar. Así el paciente despierto, tranquilo, todo, tienes que intubar, porque ese pata se va a agotar. Y esa ha sido pregunta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya han visto
Miren, dos grandes causas de hipoxemia. Son 5. Son 5. Ya han visto 2. ¿Se dan cuenta? Ahora, doctor, ya entendía. Ya estoy entendiendo interpretar el AGA. A hoy yo puedo interpretar mejor. Pero otra cosa. ¿Qué pasaría si el pata tiene hipoxemia, pero su CO2 está alto? Miren, ¿eh? Su CO2 está alto. Oye, doctor, pucha máquina. Su CO2 está alto, ¿eh? Y su gradiente también está alto. Chumas. O puede ser que su CO2 esté normal, pero su gradiente está alto. O sea, acá el tema es, independiente del CO2, estamos hablando del gradiente. Interesante, ¿no? Oye, doctor, acá estás hablando de patología, ¿no? Porque gradiente alto tú me has dicho que es patología. Claro, pero estamos a la altura del 3, que es gradiente. Está alto. Independiente del CO2, está alto. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay dos patologías de hipoxemia asociadas al CO2. Dos. Una cuando el CO2 está normal, que es FiO2 bajo. Y la otra cuando el CO2 está elevado, que es hipoventilación extrapulmonar. Hay dos nomás. Después hay 3 asociadas al gradiente alto. Interesante, ¿no? ¿Cómo ustedes interpretan en su cabeza este esquema? Bueno, doctor, puede ser que el gradiente esté fallando por algún problema de oxígeno. Entonces yo le hago una prueba de oxígeno. ¿Qué es una prueba de oxígeno? Que le doy, por ejemplo, respiración con máscara de Venturi por 20 minutos. ¿No? Máscara de Venturi por 20 minutos, le coloco y luego le mido un AGA nuevamente en 20 minutos. Dos respuestas. Responde, quiere decir que mejora con ese oxígeno, o puede que no responda. Le pones la máscara de Venturi por 20 minutos y no te iguala, no responde. Mira, si la vaina no responde, el mecanismo de hipoxemia es un shunt. Es un shunt. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en las atelectasias, ¿no? Atelectasias. Puede ser un tromboembolismo pulmonar masivo, podría ser. Tampoco responde. Entonces, shunt, no responde. En cambio, puede ser que responda. Y si responde, pueden ser dos cosas. Alteraciones del BQ, patologías que hagan alteración de BQ, bastante, o patologías que hagan alteración de la difusión. Alteraciones del BQ, por ejemplo, tenemos al asma, tenemos al EPOC, que generalmente son ellos los que más hacen, ¿eh? El TEP leve puede hacer alteración de BQ, pero el masivo hace más shunt. Y alteraciones de la difusión, fibrosis. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Teniendo otros dos mecanismos más de hipoxemia. ¿Cuál es el mecanismo de hipoxemia más frecuente de todos los mecanismos de hipoxemia? ¿Cuál sería? Sería este, ¿no? Alteración del BQ. ¿Sí? Entonces, 5 mecanismos de hipoxemia, doctor. Para los 5 mecanismos, tenemos 3 variables en el AGA. 2 mecanismos se relacionan directamente con el CO2. Un CO2 alto y un CO2 normal. Y el gradiente lógicamente normal en ellos, ¿no? Y 3 mecanismos se asocian con un gradiente alto. Para eso hago una prueba de oxígeno, le doy máscara de Venturi en 20 minutos, mido nuevamente el AGA. Si el AGA responde y todo se controla y va muy bien, puede ser que tenga patologías de alteración del BQ o alteraciones de la difusión. Y si puede ser que no responde, es una patología tipo shunt. Entonces, chicos, no se olviden, por favor, los 5 mecanismos de la hipoxemia. Para que ustedes puedan llegar, Venturi normalmente se coloca 0,5. O sea, 0,5.
Tú pones el Venturi a 0,5 y abres la bomba y le metes 10 litros. ¿Sí? Y eso es lo que tú vas a manejar en el paciente. Entonces, con estos 5 mecanismos, ustedes al toque tienen que ubicar al paciente en qué grupo de pacientes estaría. ¿En qué grupo de pacientes estaría? Por ejemplo, las neumonías hacen una mezcla de alteración de BQ y shunt. Las neumonías hacen alteraciones de BQ y shunt. Un ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente ese patrón no se ventila. ¿Por qué? Porque está lleno de inflamación. Incluso hacen más shunt que incluso alteración de BQ. Las obstructivas son más de BQ. Por eso asma y POC están metidas ahí. Entonces, interesante, ¿no? O sea, estas cosas les van a preguntar a ustedes. Pero para que ustedes entiendan esto, ¿ok? Para que ustedes entiendan esto, tienen que dominar esto. O sea, yo no puedo enseñarles a ustedes fisiopatología de la hipoxemia si ustedes no me entienden esto. No me entienden la asociación de presión arterial de oxígeno, saturación de oxígeno y los 4 principios para entender el comportamiento del oxígeno en el cuerpo. ¿Cuáles son los 4 principios? Dominar qué es los conceptos de ventilación, conceptos de oxigenación, conceptos de transporte, conceptos de intercambio en la gradiente. Si ustedes saben estos conceptos, esto se ve en la fisiología de segundo año de medicina, pueden interpretar lo que ocurre en la fisiopatología del tercer año y lógicamente viene la clínica del cuarto año, viene el tratamiento del quinto año, todas las cosas que hemos ido hablando en la parte clínica. Entonces ya comienzas a interpretar mejor a tu paciente. Y te vas preparando para poder interpretar cosas más sencillas. ¿Sí? Con esto ustedes van a llegar acá, a la fisiopatología de la curva de disociación de la hemoglobina, que es un tema bastante sencillo. Y vamos a matar con esta parte de la disociación. Miren, la hemoglobina, como ya me entendieron la curva, tenemos la variable presión arterial de oxígeno y tenemos la variable saturación de oxígeno, ¿no? Ya hemos hecho nuestra curvita, ustedes han entendido. Es una curva sigmoidea, ¿sí? Y más o menos siempre les digo que acuérdense del 60 con 90. ¿No? Acuérdense de siempre esto. Ahora, esto es sencillo. Este es muy sencillo. Hay 2 leyes que ustedes tienen que recordar, que es la ley de Bohr y la ley de Haldane. Yo le digo ley de Haldane, pero en realidad es efecto. Efecto Haldane y efecto Bohr. Pero miren aquí. Para poder entender esto, ustedes tienen que ubicarse a la mitad, pongan 50 acá, a la mitad de la curva acá. Esto se llama el P50. P50. Ahora, el grado de disociación, ¿qué significa? ¿Por qué se estudia la disociación? Disociación se estudia para saber en qué momento la hemoglobina suelta el oxígeno y en qué momento lo agarra el oxígeno. Para eso se estudia esto. Y para que uno pueda estudiar la disociación, tiene que entender el grado de entrega del oxígeno. Miren, la entrega se ve así, chicos, miren. Imagínense que dibujaran, hagan esto, miren, hagan este dibujito, miren, para que lo entiendan más fácil. De arriba hacia abajo. Esto significa entrega de oxígeno. Ahora, voy a dibujarte la curva hacia la derecha. Cuando la curva se va hacia la derecha, hace esto, mira. Es una curva a la derecha. Ahora te voy a dibujar la curva hacia la izquierda. ¿Ya? Ya. Vamos a ubicar el P50 de la curva a la derecha y el P50 de la curva hacia la izquierda. Acá en el P50 a la derecha está acá la curva. Es el P50, cuando la curva está a la derecha. Y acá estamos en el P50 de la curva a la izquierda. Pregunta para todos ustedes. ¿Dónde habrá más entrega de oxígeno? ¿Cuando está la curva a la derecha o la curva a la izquierda? Entendiendo el concepto que la entrega de oxígeno es cuando dibujes esto, ¿no? Miren. De aquí hasta el techo te dije que lo pintaras, para que te acuerdes siempre cuánto es entrega. Y acá, hacia arriba. Entonces, ¿cuál entregará más oxígeno? ¿Cuando la curva va a la derecha o cuando va a la izquierda? Por lógica, mirando. A la derecha, ¿no? Ahora entiendo, todo así está facilito, ¿no? De poder recordar. Claro, pero hermano, todo es fácil en la vida. Solo es cuestión de entender el engranaje de algunas cositas nomás, mira. La pregunta sería,
cuando la hemoglobina está a la derecha se vuelve regalona. Tiene más. Acuérdate de la política peruana, a ver, no es por sacar cara por ningún equipo ni nada. Los de la derecha tienen más y los de la izquierda tienen menos, ¿no? En la política, ¿sí? Las políticas de derecha son, entre comillas, tienen más cosas y todo, ¿no? Entonces, te imaginas que tiene más, ¿ya? Izquierda tiene menos, entrega menos, ¿ya? Cuando la hemoglobina está en el pulmón, ¿qué le conviene a la hemoglobina estando en el pulmón? ¿Chapar oxígeno o soltar oxígeno? ¿Qué le conviene cuando está la hemoglobina en el pulmón? ¿Chapar o soltar? Y cuando está en el tejido, ¿qué le conviene? ¿Soltar o chapar? Así tienes que pensar. Una hemoglobina en el pulmón, piensa, ¿qué le conviene? ¿Para qué va la hemoglobina en el pulmón? Para llenarse de oxígeno, ¿no? Tiene 4 asientos de hemoglobina para oxígeno. Le conviene llenarse, ¿no? Chapar todo lo que pueda oxígeno en el pulmón. Entonces, para poder chapar todo lo que pueda, tiene que tener una capacidad de querer aferrarse al oxígeno y no soltar nada. ¿Dónde se suelta menos? En la izquierda. Entonces, acá en la izquierda se suelta menos, ¿no? En cambio, en la derecha se suelta más. Porque tienen más. Entonces, como en la izquierda se suelta menos, en el pulmón la curva se va hacia la izquierda. En cambio, en los tejidos, que se suelta más, le conviene soltar más a la hemoglobina, se va a la derecha. El pulmón ocurre el efecto Haldane. Acuérdate, ¿eh? Efecto Haldane, Haldane con N de pulmón. Pulmón, N acaba y ahí está Haldane. Lo que sobra es Bohr. Entonces, en la derecha vamos a encontrar a nivel de los tejidos el efecto Bohr. Para que te acuerdes que hay dos efectos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa hace que la curva se vaya hacia la derecha? A la derecha son los que más tienen, doctor. O sea, los que tienen más temperatura, los que tienen más CO2, los que tienen más 2,3-difosfoglicerato y los que tienen más concentración de hidrogeniones. Si hay más concentración de hidrogeniones, quiere decir que el pH está bajo, ¿no es cierto? Para que te interpretes así. En cambio, la curva se va a la izquierda, porque los que tienen menos están en la izquierda, pero doctor, los izquierdistas. Teóricamente, ¿no? Porque hay la izquierda caviar. Nadie me valga ahorita y dice, doctor, ¿y la izquierda caviar? Friegues, pues. Entonces, los que tienen menos temperatura, los que tienen menos CO2, los que tienen menos 2,3-difosfoglicerato y menos concentración de hidrogeniones. Si tienen menos hidrogeniones, ¿qué quiere decir cuando hay menos concentración de hidrogeniones? Quiere decir que el pH es mayor o menor. Mayor o menor. Automáticamente. Lo contrario, ¿no? No, pero doctor. Entonces, si tú me dices a mí, mira, si tú me dices a mí que el paciente acá será mayor. Entonces, doctor, por lógica, entonces estoy observando algo que en la derecha voy a encontrar más, generalmente, más cosas. Más cosas. ¿Ok? Por ejemplo, te van a preguntar siempre temperatura y CO2. Les gusta preguntarte temperatura y CO2. ¿Ya? Temperatura y CO2. Entonces la curva la tira a la derecha, se da el efecto Bohr, suelta más cantidad de oxígeno, porque claro, por lógica, ¿no? La hemoglobina en los tejidos, ¿qué le hace? Le entrega oxígeno, pues. La curva está a la derecha y por eso que se ve mayor cantidad de entrega de oxígeno, ¿no? Como ven acá en el dibujito morado. ¿Sí? Cuando estás en el pulmón, haces el efecto Haldane, la curva se va a la izquierda, y cuando la curva se va a la izquierda, entonces entregas menos oxígeno, lógico, pues. ¿Por qué? Porque hace la hemoglobina chapa el oxígeno, no lo suelta el oxígeno porque lo tiene que soltar en los tejidos, ahí no le conviene soltar. Y así juega. Esta es la famosa curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina, doctores. Con los dos efectos importantes que existen, con las variables que existen y la forma de interpretar. La forma de interpretación se da con el P50, que es prácticamente la saturación a la mitad. Y la curva es una curva sigmoidea. Esa es diferente con una curva tipo hipérbole que ocurre en el CO2, porque hay curva de CO2 también.
pero eso no la preguntan mucho, no la profundizan mucho. Entonces, con estos conceptos fisiológicos, uno ya puede entrar a lo demás, ¿no? Para poder terminar, digamos, este bloque de básicas, para entender lo que es mecanismos y procedimientos también en neumología. Pero estos son conceptos básicos. Si ustedes con la clase de hoy, entendiendo esto, entendiendo el efecto de la hipoxemia, entendiendo los mecanismos fisiológicos que hay que trabajar y entendiendo, esto también, entendiendo sobre todo la parte del centro respiratorio, ustedes pueden ya estar en la capacidad de interpretar un paciente COVID fisiológicamente hablando. Fisiológicamente hablando. ¿Qué es lo que hoy día ustedes van a ver más? Ahorita, en caliente. Automáticamente comienzan a jugar con esto. Y es chévere, ¿por qué? Porque tienes un arma más de poder interpretar la patología respiratoria. Ya complementa mucho mejor. Se dan cuenta que la importancia de las básicas, quizás en preguntas de examen, viene mucho esto del control respiratorio, pero a nivel del enriquecimiento con el paciente y estar preparados para los casos clínicos, salen mucho de los conceptos de básicas que hay que tener en cuenta. Y nosotros lo tomamos dentro del área clínica.